infiel usted, porque de un paso a otro, la infidelidad existe. Tienen libre de pecado que tiene la primera. Usted dice que fue infiel. ¿Fue machista o es machista con respecto a las mujeres? Mis hijas me sacaron el machismo a mi casa. Pero ha sido. Sí, todos los hombres tuvimos una educación machista. Esta mañana me estaba haciendo una encuesta acá Y como sobre el machismo, como tengo y hay hijas, muchos machistas. como tengo hijas que son divinas y nietas, porque tengo 2 nietas preciosas y un nieto varón también, que son mi alegría y los adoro, el hecho de la ley igualitaria en Córdoba hizo mucho bien, porque creo que por encima de la ley las mujeres se han ganado un lugar en la sociedad, que si siguen creciendo vamos a tener que pedir cupo nosotros, los hombres. Y están demostrando en muchos aspectos que lo hacen mucho mejor. Mira, es machista, pero no tanto, porque, por ejemplo, cuando estaba casado con Olga Ritor, a usted le gustan mucho los autos, pero según nos contó alguien, ni cambiaba un neumático, lo cambiaba Olga directamente. No, no es cierto. Pobre, pobre. Pero no tengo el dato, me parece que es ella la que cuenta la anécdota. No es cierto. Que ella se arremangaba y tenía que cambiar las gomas, usted no las cambiaba. O sea, que en esa Bueno, era, si hay igualdad de género, le puede haber tocado una a ella y otra a mí. ¿a quién más ha amado en la vida? A mis hijos, no tengo ninguna. Hace 24 años que yo vivo con unos ojitos alegres que me dan vuelta. Quiero hablar de ese tema. Es duro. Tómese un traguito de agua y podemos hablarlo con tranquilidad y lo podemos decir. Porque es otra historia de la cual muy pocas veces ha hablado, que es la muerte de su hija, que dicen que es lo más terrible que le puede pasar a un padre, ¿no? Y es antinatural, porque lo normal ¿Cómo se enteró de aquel hecho? que los padres tenemos que morirnos antes que nuestros hijos. Y yo, Su hija se llamaba Agustina. María Agustina, y pelito color de miel, la cara llena de pecas, y una simpatía fantástica. Me hizo recorrer todos los circos que pasaron por Córdoba. Y después me llevaba a patinar en una pista de patinaje sobre hielo que había en la avenida Olmo, a una cuadra de la Plaza Colón, ahí. Y yo le veía que se ponía los patines y era una paloma, y yo quería andar por atrás, los porrazos, de traste al suelo, a cada rato, y se me moría de risa. Y yo había perdido las elecciones del 87. Era el 17 de noviembre del 87. Y estaba en una reunión en el viejo Hotel Crillon, con todos los dirigentes que me habían acompañado en ese día. De repente me dice, lo llama por teléfono un niño que dice que es urgente. Y me dijo la Agustina, Lo dejamos ahí. Ella la encontró, su hija. ella la encontró. Ha sufrido tanto como yo. ¿Querías decir algo? ¿Te arrimaste? No. Y yo decía recién que la tragedia muchas veces nos golpeó duro. Mi padre, en otra campaña electoral, porque mi vida, como dicen mis hijas, cuando me cargan, es un palco tras otro palco y una campaña electoral permanente. Me avisaron que había muerto en un accidente de auto cuando iba rumbo al dique Los Molinos. Después Agustina. Después mi primera nieta, que era hija de Natalia, y que se nos murió a los 40 días de hidrocefalia. Y todavía uno tiene esa imagen en la cabecita, ¿no? Es la verdad que cuando uno tiene esas pérdidas, las otras pérdidas, ¿qué importancia tienen?
tuvo muchas derrotas en la vida política, no tenían valor al lado de esto. Siempre me levante.